No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy son tardes. Estamos en pues, su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. En un episodio más de esta hermosa campaña, ¿no? Que nos tiene lleno el corazón, más no los bolsillos, pero pues el corazón sí. Esta bonita campaña desestigmatizadamente. Y bueno, pues el día de hoy estamos grabando fuera de tiempo porque pues el día de ayer que íbamos a grabar, pues aquí a su humilde pendejo se le madreó la laptop y la computadora y el teléfono y pues pasó algo raro ahí y no me dejó grabar con nada. Pero pues nada, ya estamos aquí, estamos grabando el sábado, esto es a las 2:22 de la tarde, espero que esto esté subido hoy mismo a las 6 de la tarde, 7 tal vez, y pues para que sepan ahí nomás, porque cuentas claras, amistades largas. Y pues el día de hoy tenemos a nuestro gran compañero, nuestro invitado ya de cada semana, el doctor de Yabú, el maestro de Yabú, perdón, el maestro Edgar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No sé cómo les dices, Benjamín, a tu audiencia, ¿no les dices Los que cajos, es cajeros de pandoreros o cómo? son Ok, bien. los cajos. Pues, saludos a todos. Y me acompaña también el día de hoy mi compañero, mi dupla, que ha estado aquí al pie del cañón y que es la nueva adquisición de... Ay, no. Entré a Discord cuando lo estaba presentando y lo estaba presentando y justo se salió de la llamada, pero ya volvió. Está aquí con nosotros Ferni. ¿Cómo estás, Ferni? Un día más. Hola, ¿qué tal? Disculpa, es que tuve un poco de problemas. No, no pasa nada, pero me Muy bien, asusté. muy bien. Me asusté y dije, No, ya está todo valió bien. madre. Yo estoy aquí presentándolo y se fue. Es que esa es la diferencia entre un presentación y un gran presentación. Un ¡Ay! presentador y un presentador. Y luego Exacto. sale así el intro de Megamente y yo digo, la presentación. Y Wow. ya. Ibas muy bien Bueno, hasta eso que... fue mi introducción, pero Ibas sí. muy bien hasta que echaste a perder el chiste, güey. Ah, me vale verga, güey, ya no sé. Bueno. Y bueno, pues nada, el día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Salazar porque pues tiene otros pendientes el día de hoy, entonces pues nos pidió que lo disculpáramos con ustedes, cajos. Y nada, pues le dijimos que no pasa nada, pues así es esto. Pero pues vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante importante, bastante interesante y creo yo que bastante necesario, ¿no? Porque pues estamos hablando de un, una etiqueta, un trastorno que existe desde hace bastantito tiempo y que a muchas personas, incluyéndome, pues nos metieron en ese corral, ¿no? Nada más así como que, mira, se me hace que tiene esto. ¿Estás seguro? No, pero sí lo dice la maestra, es que lo tienen, ¿no? Digo, hablando en México. El día de hoy vamos a hablar del famoso TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ay, ¿a poco no dijeron que what? Ay. Oh, Benji, pero ¿qué es eso? Ah, qué bueno que lo preguntas, Ferni. El TDAH, en inglés ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ajá, Oh, y en italiano, no es cierto. la calidad del programa increíble. Sí, no, bilingüe, totalmente. Es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico que afecta al desarrollo y funcionamiento de las funciones ejecutivas. Pues las personas que no sepan qué son las funciones ejecutivas, pues es un... mm, ok, ¿cómo decirlo? Pues sí, Benjamín, podemos decir que las funciones ejecutivas, así para entenderlo, así como que en el global, es todo aquello que nos hace directamente humanos. O sea, tiene que ver exacto. con la planificación, con el razonamiento, con la búsqueda de posibilidades. Bueno, una de las cosas que hay que entender en la atención, seguramente en un ratito lo vamos a abordar,
es cómo sería el proceso de la atención. Nos vamos a dar cuenta que es una función transversal, o sea, memorizo porque puedo atender, puedo identificar objetos, puedo denominarlos porque tengo un nivel de atención particular. Pero si quieres esto lo podemos dejar así para que nos quedemos con una idea inicial. Las Sí, sí, funciones sí. ejecutivas son todas aquellas que nos destacan del resto de las especies de mamíferos. Que no, nadie lo pudo haber dicho mejor. Es frecuentemente diagnosticado en la infancia y puede persistir en la edad adulta. Se caracteriza, como ya lo dijo el maestro, por inatención, que son fallos en la regulación de la atención, distracción grave o moderada, periodos de atención breve. Se caracteriza también por hiperactividad, inquietud motora, a grandes rasgos, vaya, no puede quedarse quieto, no puede quedarse sentado o así. Y comportamientos impulsivos, una inestabilidad emocional y conductas impulsivas también, que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento que dificultan en gran medida el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece. También uno de los síntomas más destacables y que parece ser contrario al nombre del trastorno es la capacidad del hiperfoco o de hiperconcentración, debido a que las personas con TDAH poseen una atención ligada a los factores emocionales no conscientes y pueden prestar atención excesiva cuando se encuentran asustados o emocionalmente motivados. Esto, a ver, yo que soy una persona diagnosticada con esta cosa, puedo decir que sí, o sea, es como ese, por ejemplo, si los que nos están escuchando son docentes de primaria o así, si el niño no te pone atención en matemáticas, pero en historia tú ves que te está viendo todo el tiempo y que no deja de escucharte, pues ahí puede haber algo de eso, o sea, así más o menos, al niño le interesa mucho la historia a lo mejor. Pero pues sigamos. Vamos a entrar a la parte pues un poquito más técnica me parece, porque vamos a hablar aquí un poquito ya del tratamiento al parecer, porque aquí aparecen unas imágenes que nadie va a ver más que yo, a menos que se metan a Wikipedia a verla, que es una imagen de la actividad metabólica cerebral en personas sin TDAH, que es el de la izquierda aquí, que está todo en rojo, vaya, y el de la derecha es un... perdón, y con el de la derecha. Este estornudo conductual se asocia con patrones neurofisiológicos distintivos. El de la derecha es una imagen donde está el cerebro todo azul. No sé por qué, pero aquí tenemos al maestro Edgar también, entonces. Sí, si quieres ahorita eso lo explicamos, segura, el de del tipo de estudios que se hacen y en los que se comparan cómo es la actividad metabólica y sobre todo luego cuáles serían algunos de los neurotransmisores, incluso hasta a últimos reportes, por ahí hay hasta la vitamina D que se involucra y incluso aspectos de mosaico genético y cuánto. Pero una de las formas de estudiarlo es a través de, seguramente es un estudio de resonancia magnética funcional o algún otro como de tomografía por emisión de positrones o de SPECT, es una técnica también para ver el metabolismo cerebral. Pero si quieres ahorita un ratito lo explicamos en eso, de qué se piensa que está pasando. Sí, ¿Vale? porque... sí, porque está un poco complicado expresarles las imágenes también. Solo veo una roja y una azul, al rato hablamos de eso. Aquí mencionamos también que tiene una respuesta muy alta al tratamiento en el corto plazo, aunque existe debate en cuanto a los beneficios terapéuticos en el largo plazo. Cochrane, Cochrane, así literal, Cochrane en 2018 concluye que el metilfenidato, fármaco que se viene utilizando como primera elección en los niños con TDAH, puede producir varios efectos adversos graves y una gran cantidad de otros efectos dañinos no graves en niños y adolescentes con TDAH. Esto ahorita también nos vamos a meter un poquito más adelante cuando hablemos ya bien del tratamiento. Históricamente este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura especializada. Esto también es algo que hay que tener en cuenta, es un trastorno que ha ido cambiando, pues no quisiera decir generación en generación, pero sí más o menos. Cada generación encuentra cosas nuevas o quita cosas que ya no son o que dejan de considerar o cosas así. Entonces,
si intentan rastrear bien, van a encontrar, sí, que sí van a coincidir muchas cosas en un tiempo o en otro, pero sí no va a ser un camino recto como si habláramos de depresión, por ejemplo, que ya lo hablamos, o de bipolaridad también, que es una línea directa hablando de dos polos, vaya, y cómo se mueven más o menos, o sea, grandes rasgos. También según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, habitualmente los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos. Es el ejemplo, como el ejemplo que les di. Eh, al escuchar al maestro en clase, al hacer las tareas o lo que se le encarga en casa, escuchar o leer textos largos que no son de sus gustos, o trabajar en tareas repetitivas, rutinarias. Digo, es el ejemplo perfecto el que les di, el del niño en la escuela, que no le gustan las matemáticas, pero le interesa que le estén hablando de historia, ¿no? Con la publicación del DSM-5 se introduce... Ah, perdón, es que el pasado era el DSM-4, me equivoqué aquí yo en la lectura. En el DSM-5 se introduce un cambio con respecto a la edad a partir de la cual se exige que estuvieran presentes algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsos, que se retrasa de los 7 años en el DSM-4 a los 12 años en el DSM-5. Y es como les digo, en cada generación cambian pues rangos de edades, sintomatología a lo mejor, gravedad de la sintomatología, tratamiento, pues obvio, pero todo esto va cambiando y si no vas a encontrar una línea tan constante como ya les mencioné en la bipolaridad o en la depresión, que son pues trastornos que se ubican y se encuentran desde que existe el humano, o sea, hasta ahí creo que está fácil de comprender, está un poquito sencillo. Y por eso mismo vamos a pasar con Fernie al otro lado del estudio, en el estudio 7, para que nos platique un poquito de la historia del DSM, no, perdón, del TDAH. Adelante, Fernie, con las imágenes. Vamos allá. Y una pequeña corrección, Benji, es el estudio 69, no nos cambiamos. Ah, perdón, sí, sí, Bueno, sí. bueno, un poco del contexto histórico. Su primera mención, pues la encontramos en el libro Una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental, escrito por Sir Alexander Crichton en 1798. Este señor era un médico escocés es considerado uno de los padres de la psicopatología moderna. Él hizo observaciones sobre los niños que mostraban signos de falta de atención y tenían como que inquietudes. Y pues aquí es como lo mencionabas, ¿no? De que empieza primero como, yo diría que es como el ciclo de todo, del conocimiento, ¿no? Empieza como una mención en algún estudio, en alguna plática, empieza como una mención y después pues se le empieza a dar estudio, se le reconoce y ahí es donde se dispara y pues se empiezan a hacer diferentes estudios, tratamientos y se empiezan a sacar nuevas cosas, ¿no? De hecho, si damos un salto a 1902, George Steele, un pediatra británico, dio la primera descripción clara del TDAH, perdón. Esto fue en una serie de conferencias del Real Colegio de Médicos en Londres. George Steele señaló que tanto la naturaleza como la crianza podrían influir en este trastorno. Otro señor, Alfred Treadwell, propuso una asociación entre daño cerebral y problemas de comportamiento o de aprendizaje. La forma para describir esta condición ha cambiado con el tiempo y pues ha pasado desde disfunción cerebral mínima, reacción hipercinética de la infancia y pues hasta llegar a, como la conocemos hoy en día, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Eh, en el 1987, el TDAH se dividió en tres subtipos actuales debido a una prueba de campo que salió de estos estudios. Y bueno, hasta la década de los 90, muchos estudios implicaban que la red prefrontal estriatal era más pequeña en los niños con TDAH. Bueno, para los que no sepan, que pues, yo soy el primero que no sabe, la red prefrontal se relaciona al control de la alerta conductal y vegetativo, con implicancia en desórdenes de la conducta, etc. Y durante este mismo periodo se identificó un componente genético y se reconoció que el
TDAH era un trastorno persistente a lo largo de un plazo que duró desde la niñez hasta la edad adulta, por así decirlo. Y bueno, por estas épocas un gran número de investigaciones empezaron a relacionar el TDAH con fallos en las funciones ejecutivas y no solamente en problemas de atención y de conducta. Fernie, usted está muy preparado ahora. Gracias, Ya te gracias. vamos educando en este mundo de la salud mental. Sí, no, pues se me hace muy chido porque pues esto me da como que un estímulo para estudiar sobre algo, que pues eso siempre está muy vergas. Y pues este en específico se me hace muy interesante hablarlo pues con el contexto actual, ¿no? Porque cuando estudiando un poco lo relacioné mucho a muchas conductas que se tienen hoy en día entre muchas personas. Por ejemplo, con esta adicción a las redes sociales surgió algo, o sea, no es nada oficial, esto son puras chaquetas mentales mías, ¿verdad? Por Eh, chaquetotas mentales. sí, ven, ya agárrate porque viene fuerte esta. No, o sea, pongamos así como un ejemplo común de, pues, las redes sociales pues son súper utilizadas hoy en día, por así decirlo. Entonces, estas están constantemente dando pequeños estímulos mientras las utilizas. Eh, Podemos tomar de ejemplo a TikTok, que es como que de la red social que ahorita está de las más utilizadas, Sí. de que son videos cortos que pues te traen pequeñas satisfacciones así seguidas ¿cómo decirlo? Para no estancarte, porque siento que muchas personas ahora no pueden como estar cierto tiempo, digamos 5 minutos, 10 minutos, sin hacer nada, sin estar presentes viendo algo, buscando algo en redes, inconscientemente buscando un estímulo. Y quizá eso tenga relación alguna con la falta de concentración y pues no sé, por ahí va la chaqueta mental. ¿Qué opinas? Yo diría que no es Mm, chaqueta mental, sí, ¿eh? no, está Yo muy diría que no es cerca chaqueta de... mental, ¿no? Ay, Sí, lo que pasa qué es buen que, tema de tesis nos acaba de entregar aquí el buen claro, Fernie. sí, sí, ahí está, luego, luego, ¿no? A ver, ninguno de lo que consideremos trastorno relacionado con la salud mental va a ser ajeno a a la dinámica cultural, ¿no? Que se tiene. Ahorita lo que decían, y desde donde viene toda esta vía que decía del frontal y el cuerpo estriado, que no es otra cosa que los ganglios basales, participan circuitos que utilizan dopamina. Y es lo que le llaman luego una vía reforzante. Y sí, pareciera que el hecho de que sean mensajes cortos hacen mayor descarga de dopamina o hacen mayor uso de dopamina, con lo que luego se tienen estas gratificaciones. No, para nada, diría yo que sea chaqueta mental. Sí, no, Seguramente está... quienes lo vayan a escuchar dirán si es cierto, ¿no? O dirán, hombre, ese punto está interesante de pensarnos y te deja pensando, ¿no? Sí. Justo yo creo que eso es lo que mucho hace este podcast, ¿no? El ayudar a las personas a pensar, a plantearse cosas de modo diferente. Otra de las cosas que también es algo que conviene que retomemos, y lo que decíamos hace rato, que no nos podemos despegar de lo culturalmente y ni del ámbito social ni estas cosas, y es que eh, pareciera que queremos ver a la atención o queremos ver a los estímulos como siempre parte de algo que traigan algo a cambio. Y esto más bien pareciera que pasa por lo cultural, o sea, tú quieres que los estímulos que te lleguen te dejen, uy, sea en un corto tiempo, ¿no? A veces nos puede pasar que con alguna película, después de que vemos que está así como que plana y estas cosas, la dejamos de ver, Sí. ¿vale? Entonces, yo creo que es parte también de cómo nos han movido, digo que nos han movido con todos los estímulos con los que estamos en acceso. ¿Sí? Ojo, que están hablando con alguien que para poder revisar algo de ensayos o de investigaciones nuevas cuando estaba en la licenciatura, pues pasaba un montón de tiempo, ¿no? Y Sí. ahora no, ahora prácticamente al clic estamos dando con lo último que se está investigando, que se está trabajando en este y en cualquier otro de los temas. Sí, y creo yo también que esto es parte, ya mencionamos que es parte de la cultura,
Y también yo creo que es un refuerzo, vaya, es un trabajo en conjunto de la cultura y cómo la cultura nos bombardea con, con estímulos cada 3 segundos, cada 5 segundos, pero también nosotros nos, no quiero llamarlo, nos gustó, nos facilitó esto, el, pues sí, los medios de comunicación, pero sí, en realidad sí, o sea, los medios de comunicación hicieron que la cultura hiciera esto, pero también nosotros adoptamos bien a los medios de comunicación y estos estímulos, entonces sí fue un trabajo en conjunto, pero pues también yo creo que es algo bueno, no algo positivo que puede llevar a algo más grande y mejor. Sí, claro, o sea, yo creo que, bueno, no sé si, yo creo que sí, muchos de los cajeros, sí, cajeros, ¿verdad? O los cajos, o cómo les dices, Sí, Benji, no me voy a los aprender eso. cajos. Los cajos, los cajos, ok. Yo creo que muchos de los cajos van a, van a compartir esto conmigo, de que los estímulos, las cosas que nos pasan, las situaciones, en sí mismas no son ni buenas ni malas. En sí mismas no son ni buenas ni malas. Y entonces todo aquello que en algún momento nos planteamos que pueda ser malo, resulta que tiene su parte positiva o tiene su parte buena, Sí, ¿vale? Y que todo aquello que nos planteábamos que era o que nos planteamos que es bueno, también tiene sus aspectos negativos o sus partes malas. Entonces, aquí el traer a la discusión y a tema estas cosas, pues yo creo que nos viene bien. Oigan, otra de las cosas que ahorita estaban comentando en relación a la atención, ojo, siempre damos por sentado que la atención está dañada, pero ahora sí que cuando nos preguntan cuál es lo normal o qué es lo normal en la atención, ¿ustedes qué pensarían que es lo normal en la atención? Digo, porque estamos diciendo que está dañada, ¿no? Entonces luego, sí, ¿cómo sí, sería sí. lo normal? Sí, o sea, Uy, ahí sí, tendría sí que me haber agarran un curva. estándar. Sí, Sí, porque si decimos que la falta de atención en la escuela está como, se sale así de la línea, uno pensaría a priori que lo normal es total concentración o no sé, o algo así súper, no lo sé, o sea, algo así como sin pensarlo a fondo, porque no es algo que uno tenga mucho en cuenta también. Sí, no, y creo que tendría que ser, primero que nada, para poderlo estandarizar así, posiblemente tendría que ser cuantitativo, primero que nada, no cualitativo. Digo, ujú, porque pues ya después nos topamos con que hay distintos tipos de aprendizaje. Hay personas que ponen atención escuchando nada más y hay personas que ponen atención nada más viendo o nada más pues haciendo cosas, o sea, sí, practicándolo. Entonces, desde el momento que es subjetivo, creo yo que no hay no podemos tener un estándar de cuál es el correcto, ¿no? fíjense, es que en eso a veces nos pasa, ¿vale? Que a niños de 2 años y medio o 3 años nos los llevan a la consulta los que nos dedicamos a revisar este tipo de cuadros o este tipo de síntomas o signos. Nos los mandan de 2 años, a veces 2 años y medio, y dicen, no, es que no pone atención y es que va tal. Y tú dices, bueno, a ver, pero espérame, o sea, como pues, dele chance, ¿no? Dele chance tantito Sí, que no. madure su proceso atencional. Es que no, es que vamos a ver, no es que la atención, uno, ojo, como toda habilidad que tiene el humano, no va a ser igual en todas las personas, no tiene por qué ser igual en todas las personas. Y entonces, si lo primero que hacemos, estando en las primeras, vamos, en la parte eh, eh, en la parte del nonato y estas cosas, el medio, ¿vale? Tiene un montón de estímulos, entonces prácticamente cada estímulo que se aparece en el campo visual del recién nacido va a ser, o sea, va a ser motivo de dirigirle la mirada o va a ser el motivo de dirigir recursos, ¿no? Y ese es quizás la primer parte. Y a veces, pues claro, a los 2 años, 2 años y medio, entre lo que va madurando del lenguaje y entre lo que van madurándose, esto en principio solamente les pides que focalicen. Esto es,
que puedas tú ponerle un estímulo y ese lo tome, ¿vale? Pero no le pides que se mantenga 20 minutos, o sea, espérate, a veces los quieren poner a los 2 años y medio a ver una película completa, pues no la aguantan, vamos, yo creo que ni yo la aguantaría. Sí, no, pero... No es cierto. Y también creo yo que... Sí, No, perdón. No, No, cuenta. que luego creo que también como estamos en esta época tecnológica, que ahorita los bebés de menos de 4 años ya están usando pues dispositivos móviles, ¿no? Y están viendo YouTube y están viendo todo eso. Pero ojo, también hay que tener en cuenta qué es lo que están viendo esos niños en YouTube, o sea, qué es lo que están viendo en realidad, porque los videos que son para niños que ven regularmente esos bebés son videos llenos de estímulos, llenos de colores y cosas nuevas cada 3 segundos, cada 4 segundos. Entonces es obvio que va a estar enfocada su atención, a lo mejor no, pero sí va a estar entretenido ahí, porque cada 3 segundos, cada 4 segundos están llegando estímulos nuevos que necesitan esos recursos. Sí, hablando de eso, a mí me dan miedo esos videos, güey, al chile. No sé, parecen así como creados por una inteligencia artificial y no confío en esas madres. Pero, pues aquí todo esto sale una cuestión, o sea, por ejemplo, en México, el sistema educativo mexicano favorece o perjudica estos procesos cognitivos de concentración y de atención. Chacachachán. Bueno, es que... Nos topamos de nuevo Sí. con que el villano es México, demonios. Bueno, No, siempre fue. No me lo es que esperaba. fíjense que la escuela en sí como tal, aunque a lo mejor con esto nos salimos un poco de la temática, pero es importante destacarlo, que Ajá. la escuela en principio, el modelo de escuela que tenemos ahorita todavía es mucho esto de que todos seamos uniformes y que todos seamos, o sea, prácticamente, ojo, las primarias, ¿por qué empezaron? ¿Por qué usaban uniforme? Porque era cierto adiestramiento militar, ¿no? Porque Sí. luego cuando timbraban te tenías que formar, porque era adiestramiento militar. ¿Por qué te pedían el cabello corto? Porque era adiestramiento militar. Entonces, y yo creo que ya en estas fechas ese modelo de escuela, así tal en esas partes conviene conviene irse separando. Y eso lo que hacía era que muchos del desarrollo cognitivo que pueden tener los niños con el tipo de escuela o con la educación, el modelo de educación tradicional, pues terminaban mermándose algunas de las funciones. O sea, de manera que todo aquello que sonara a que tienes que atender de entrada, pues ibas a querer evitarlo. Y muchos seguramente de los niños que, como bien hace rato decía Benji en cuestión de los estilos de aprendizaje, que es esto de que te dé más o sea, que aprendas mejor a través de escucharlo, de verlo o de practicarlo, ¿no? Muchos de esos seguramente se fueron yendo como TDAH cuando lo único que pasaba era que era alguien que tenía un estilo de aprendizaje más al modo cinético, ¿no? Más al modo de practicar con las cosas. Pero era más porque, pues claro, en la escuela no casaba con el patrón de tener al niño sentado repitiendo y escuchando y viendo cosas. Y es donde volvemos al ejemplo posiblemente que les di al principio del niño en la escuela. O sea, al niño si le pones a lo mejor matemáticas, si no le gustan las matemáticas, pues es obvio que no va a ponerte atención todo el tiempo. Pero sin embargo, si le estás platicando de un tema que le gusta, si le estás dando una clase que le gusta, el niño va a enfocar también su atención ahí. O sea, es más, es que ¿cómo decirlo? Yo que soy un revolucionario, ¿no? De los temas educativos. Creo que el sistema educativo mexicano, hablando pues desde aquí, ¿no? Desde donde estamos, que es en México. Ahí para los cajos que nos escuchan en otros lados, un saludo desde aquí, desde México. Que Saludos del infierno. saludos de tercer mundo. Que a final de cuentas lo que evalúan vaya, hablando de que no voy a la primaria desde hace muchos años, que no, lo que te evalúan son conocimientos y después te topas con un sistema Retención de educativo. conocimiento. Sí, y al final te topas, después hablando de nuestra generación en específico, Ferni y yo,
después te topas con que en la prepa y en la universidad lo que te evalúan no son conocimientos nada más, te evalúan conocimientos y habilidades, habilidades que no has desarrollado totalmente porque no se les puso atención durante las primeras etapas de la educación. Digo, y creo que también ese es un problema que nos tiene así, que nos tiene con esta cuestión de falta de atención, por llamarlo de alguna manera, o de cosas que la... Sí, que te etiquetan de esta forma, ¿no? Nótese que me acaban de decir anciano. No, no se crean. Es No, pues que es que creo que en la sí me generación de cae. usted todavía está más marcado eso. Sí, claro, no, eso sí, lejos, ¿no? Sí, sí. No, pero de hecho, Era nada más. Sí. Dinos, Ferdi. no, yo de hecho iba a decir que lo que dijo Benji pues aplica para todos porque pues el sistema educativo no ha evolucionado, no ha habido cambios así notables, entonces pues cualquier ejemplo que pongamos sobre la escuela y así, pues yo creo que nos va a aplicar a todos, independientemente del rango de edad Híjole, que Fernia, manejemos. Sí, sí, ahí a lo sí. mejor voy a estar un poquito en contra de ti porque, digo, hablando incluso de generación, de generaciones entre la del maestro Edgar y la nuestra, hablando de universidad, a mí me tocaba me ha tocado que me platiquen que en la materia que da el maestro Edgar, que habla meramente pues de cuestiones muy difíciles, vaya, porque habla de cuestiones cerebrales, de cuestiones neuronales, que son cosas, vaya, ¿cómo se explica? Son cosas orgánicas mezcladas con cosas psicológicas. Ujú. Me ha tocado generaciones que me dicen, no, sí, cuando tomé esa materia con no sé qué maestro o en no sé dónde, me pedían que me aprendiera los cortes cerebrales y es como que, ok, no me sirve de nada que te aprendas nada más los cortes o que te los memorices nada más porque es lo que te evalúan, que en el examen no te equivoques en los cortes, si no, si no sabes para qué funciona o si no sabes cómo aplica esto, o si no sabes cómo se estudia o si, vaya. Y actualmente creo yo que sí ha evolucionado un poquito más la educación por esas cuestiones. Actualmente no te evalúa nada más el conocimiento, o sea, nos topamos con que es posible pasar con un 7 en el examen si cumples con las demás habilidades que te piden. Cuando pues antes no podías pasar nada más así porque pues tenías que sacar una buena calificación en el examen para pasar. No sé si me explico. Y es y Sí, es lo que sí. mencionaba ahorita con el maestro. En Ujú, la generación de usted, sí. profe, es, creo yo que está Ujú. todavía más marcado esta cuestión de que no nada más en la primaria y secundaria, sino también en prepa y en universidad les evaluaban Sí. más la cuestión de aprenderse algo, de memorizar algo en un examen. Sí, fíjate que era más de conocimientos y eso, y en eso yo sí lo noté. Y de hecho, fíjate que en este cambio que decías o sea, de irnos a los cortes, ¿vale? Eso se sigue manteniendo en la licenciatura en psicología, pero ahora se ve al final cuando llevan técnicas de evaluación en neurociencias. Ujú. Antes era para todos, ¿no? Era indiscriminado, ¿no? Entonces luego llegaba el punto en el que decías, ok, sí, cierto. O sea, yo los entreno en la habilidad para reconocer en los cortes de resonancia todas y cada una de las estructuras importantes y luego después se supone que en psicofisiología veíamos parte de la función y esas cosas, pero como que quedaba todo desligado y todo disgregado. Y era más la preocupación para mis épocas, y yo creo que todavía lo siguen manteniendo luego algunos, por ejemplo, perdón, pero el examen general de egreso de licenciatura, pues, netamente conocimientos, Sí, sí, sí. ¿vale? O sea, de que en habilidades se ve muy poco, ¿no? Y entonces, claro, la gente se enfoca, y en mi generación muchos se enfocaban en pasar un examen, en tener una calificación tal cual, ¿vale? Y muchas de las habilidades pues no se adquirían de ese modo. De hecho, gran parte de las habilidades no se adquirían de ese modo. Y en este cambio, y yo creo que sí, para estas épocas, y vamos pujando contra que se tenga más, digamos, trabajo en la adquisición de habilidades y no solamente en conocimientos, y además también nos tenemos que centrar mucho en las actitudes que van desarrollando los profesionales, en el caso pues, de los que yo, de, a los que, con los que yo me dedico, que son de la psicología. Pero luego, no, les digo, en mis épocas yo me acuerdo que nos tocaba aprendernos los pares craneales, ¿no?
Y Sí, entonces yo con eso estaba en contra, decía, pues ¿para qué los quiero reeditar? No, pues mejor saber cómo se exploran, mejor saber cuál es la vía que tienen por si, y qué rasgos, qué signos y qué síntomas pueden dar. Entonces, sí, yo creo que eso sí, el sistema educativo, de hecho ya ven que hace algunos años hubo creo que fue en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? El de la nueva escuela mexicana. sí, saludos, Peña Nieto. Sí se acuerden en eso. Sí, saludos a Peña Nieto en donde quiera que Patrocínanos. Que esté. nos escucha Ale, todas las trae su semanas. peluca rubia, pues que nos salude a todos. Sí, El de la nueva escuela mexicana se suponía que era para abordar todo eso, pero ahí yo creo que una de las cosas que también falla es que pues al final, pues ni modo que cambies a toda la planta de maestros de golpe y porrazo. exacto. Entonces, pues siguen haciendo lo mismo, ¿no? Lo que ya les funciona, lo que están adaptados, que es lo que haría cualquier otro organismo. Sí, y creo yo también que va muy ligado esto de, digo, ahorita que estamos hablando todavía de habilidades, va muy ligado a lo que dicen, vaya, que a mí me ha tocado que digan eso maestras, profes, ahorita en la carrera, que dice, ok, pues los mejores promedios de la carrera terminan siendo los que trabajan para los que tenían peores promedios en la carrera. Digo, creo que va un poquito aunado a esto de que no se desarrollan ciertas habilidades que son necesarias para esto. Digo, también entran otras cuestiones como el nepotismo, ¿no? Que funciona, pero pues no debiera, ¿verdad? O sea, a menos que sea un nepotismo bien hecho, o sea, si tienes a tu primo y a un señor, pero pues está mejor preparado tu primo, pues sí, obvio, metes a tu primo. Pero, pero lo que voy es esta cuestión de las habilidades. Creo que no, aún no estamos enfocados como debería ser en la cuestión de las habilidades a desarrollar, pero creo que ya vamos por buen camino, o sea, no, no es meramente conocimiento. Digo, el examen final para egresar, sí, pues sí es de meramente conocimiento, pero creo que también una parte que ayuda mucho es que no es, ¿cómo se llama? Que no es la única manera, o que no es solo, o sea, también hay otras cuestiones, creo yo. Sí, sí, claro, porque además se pueden, a través de trabajo de test Sí, y estas cosas, hacer investigación y demás, que es lo que se puede, que al final ahora sí que el demostrar, ¿vale? Que estás preparado sí, para hacer tal actividad, ¿no? Que y- volviendo al tema de la atención, yo creo que, aunque pareciera, que nos hemos salido del tema, no nos hemos salido del tema porque seguimos en lo mismo. Una parte muy importante para poder alcanzar conocimientos, habilidades, aptitudes y demás, corresponde a esa función transversal de todas las funciones cognitivas, ¿no? Que pues, prácticamente es la atención. O sea, el poder centrarse en un grupo determinado de estímulos, el mantenerse en esos estímulos de los diferentes canales sensoriales y luego poder alternar entre ellos o incluso poder atender cuando menos dos estímulos de diferente canal sensorial a la vez. Y esto es mucho de lo que hace, es una gran parte de lo que hace que nosotros vayamos avanzando en la adquisición de conocimientos, de habilidades y de actitudes. sí, porque al final de cuentas creo yo que el hecho de evaluar habilidades, ojo, no lo digo que nada más habilidades, obvio el conocimiento es valioso y es muy importante, pero al final de cuentas creo yo que es mejor, vaya, volviendo al ejemplo de que un trabajo, por ejemplo, un trabajo no se consigue con un solo currículum, se consigue con cómo te vendes, con qué habilidades tienes, con qué capacidades y con qué habilidades requiere el puesto, sí, vaya, qué habilidades requieren para ese puesto, más que conocimiento, o sea, puedes trabajar de muchas cosas que ni siquiera viste en tu carrera, por ejemplo, o que ni siquiera trabajaste o que ni siquiera sabes totalmente, pero pues tienes la habilidad de, no sé, aprender, de control de gente, por ejemplo, de buen manejo de personal, de cosas así. Entonces, yo no estoy a favor de que se deje de lado el conocimiento, porque obvio no, siempre es necesario, si no, pues qué esperanzas tiene la ciencia.
Yo digo que el conocimiento siempre es útil cuando se pone eh, cuando se pone a operar en algo o cuando se pone a disposición de algo. Ujú. Si alguien solamente atesora conocimiento pero no lo usa para nada, es como si tuvieras un martillo, tienes madera y lo tienes ahí guardado. Lo guardado no sirve para nada. Sí, digo porque, pues sí, creo que a mí me gustó mucho este tema porque la proyección, ¿no? Luego el psicoanálisis ahí, mira, explotando. Pero, pero porque es muy importante, porque también es el término que más le gusta a las maestras en primaria y en secundaria, incluso en kinder. No, es que tiene déficit de atención el niño. Y es como que, ok, señorita maestra, usted, ¿cómo sabe? O sea, ¿qué encontró? A lo mejor usted es la elegida y sabe identificar trastornos así nada más viendo a las personas, pero, pero no, vaya, es una etiqueta que se le pone mucho a muchos niños, que ni siquiera es eso, simplemente son otras cuestiones o que no se ha trabajado correctamente con su estilo de aprendizaje o que son temas que al niño no le interesan o que son cosas que lo tienen distraído en su casa. Por ejemplo, hay cosas, situaciones sociales, situaciones externas a la escuela que lo tienen distraído, lo tienen pensando en otras cosas, obviamente, porque pues si a los adultos un tema familiar, un tema laboral, un tema incluso personal, los tienen distanciados de su trabajo, de su rendimiento y de su funcionalidad, hablando laboralmente, pues a un niño, ¿qué esperas? O sea, un adulto se supone que ya tiene más habilidades, tiene más capacidades de, digamos, de razonamiento incluso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De resolución de problemas y todo esto, que un niño. Entonces, imagínate, si el adulto le afecta con estas habilidades y con esta madurez y con esto, todo lo que tiene, imagínate a un niño que no tiene estas habilidades desarrolladas ni siquiera o estas capacidades. Entonces creo que también es importante por eso tocar este tipo de temas. Sí, que es lo que conocemos luego como los diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico diferencial que anduvo hace algunos años de moda, y así lo titulaba quien lo tenía en conferencia y demás, que decía que eran hiperactivos o hiperchiflados, ¿no? Ponían algo así. Sí. Y en esto, bueno, hay que analizar varias cosas. A ver, a veces, y eso nos pasa cada tiro por viaje, que los padres y los maestros, si sale que, o sea, si resulta de que se tiene un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, eso luego justifica el resto de cosas. Y entonces dice, Sí. bueno, ¿por qué no pudo hacer tal o por qué? Es que tiene tal, ¿no? Y claro, ojo, pareciera que a veces, yo no sé si de un modo consciente o de un modo inconsciente, algunos padres dirán, bueno, no es que yo no le esté dando la atención, el cuidado o los límites o la jerarquía funcional o la comunicación funcional para que tenga un comportamiento adaptado en la escuela, sino que pues es que tiene déficit de atención y hiperactividad. Sí. ¿Vale? No sé si en esto si les me explico de que luego pareciera que es así como el truco, ¿no? Otra de las cosas también es que a veces en estos diagnósticos diferenciales, a veces te das cuenta que lo que menos, o sea, que lo que debería de preocupar menos era la atención, y que hay otras funciones, a veces son del lenguaje, a veces son para la adquisición de los aprendizajes o para, para los aprendizajes en general, o bien que tienen que ver hasta con problemas visoperceptivos o Ujú. visoespaciales. Y entonces, espérate, pues eso era lo de menos, ¿no? La atención era solamente uno de los rasgos, pero también encontramos dificultades, por ejemplo, en la comprensión del lenguaje, o también encontramos dificultades para el razonamiento verbal simple. O sea, eran más cosas, ¿no? Lo del déficit de atención era Sí. como que lo de menos, ¿no? Y que también Entonces, hay un ejemplo sí. también en esto que menciona, que digo, es un video que a final de cuentas es una sátira, sí, se está burlando de este diagnóstico que se le da a todos los niños, ¿no? Que no ponen atención, que es una niña Uh-huh. que platica mucho y que no escribe, vaya, no toma notas y nada y se sienta hasta atrás.
Y resulta que dicen, no, es que esta niña tiene déficit de atención, vete con la psicóloga y no sé qué. Y resulta que la niña en realidad no alcanzaba a leer lo que estaba en el pizarrón. O sea, la niña necesitaba lentes y no le habían puesto la atención que necesitaba. Y también tiene mucho que ver esta cuestión de, pues es México, o sea, no todas las vidas en México son perfectas y no todas las vidas en México, vaya, estamos muy acostumbrados a opinar desde el privilegio, ¿no? Porque pues cada opinión es subjetiva, pero sí, o sea, pensamos que un niño así que va a la primaria, que todo esto, pues no va a tener problemas económicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para atacar el video del que les hablo, porque nos quitamos esa opción de la mente cuando la persona que está observando no tiene esos problemas, ¿no? Vaya, sí, cuando lo vemos desde afuera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver la cuestión de que en el sistema educativo, hablando de México, obvio, porque nomás conozco el de México, el sistema educativo mexicano no le pone atención al niño en ningún momento. El niño no está hecho para niños y en ningún momento se le pone atención al niño. O sea, en ningún momento se le pregunta al niño, oye niño, ¿qué, ¿te gusta esta clase? ¿Cómo es esta clase? ¿Te divierte? Cosas así. Vaya, no te divierte, obvio, las clases nunca divierten. A menos que sea algo que te gusta mucho. Pero creo que nos topamos con una situación de que está hecho para los niños y nunca se les pregunta qué tal está. Y creo que esto también trae muchos problemas. Otra fuerte revelación aquí de Benjamín diciendo que mi clase tampoco le divirtió nunca. Ah, No, por eso dije, a menos que te guste mucho, por eso lo rescaté. Dije, no, a mí me gustaba mucho Fuertes la clase del maestro declaraciones. Edgar. Ah, eso dice porque estoy aquí. Seguramente se dormiría, ¿no? En las clases. Nada, no te creas, Benjamín. No, Bueno, a ver, es voy a que. revelarlo aquí. La única clase en la que me dormí fue en la de la maestra Diana en desarrollo. Es la única. Pero porque desarrollo no me encanta. O sea, desarrollo no es mi clase favorita. Ok, bueno, entonces a ponerle el link directo a Diana en cuanto Sí, termine la caja de la grabación para que escuche esto. Nada, no se crea. para que me mande Bueno, es que recursar con sí, para carta, que carta luego te manual. regrese y te diga, a ver, ¿cómo pasas? Ok, bien, no, sí, fíjate que yo creo que mucho de lo que falta, mucho de lo que falta es tener bien medido y bien caracterizado y darle incluso una revisada si lo que pensamos de modo clásico, que es el desarrollo, o sea, de cómo es de cómo son los pasos y los hitos del desarrollo infantil, yo creo que conviene ya, sí, yo diría que conviene ya que nos sentemos a revisar si es que sigue pasando así o no, ¿vale? Porque cada vez que encontramos, y cada vez los maestros seguramente te contarán, ¿no? Que cada vez más le salen niños, ¿vale? Le salen niños que incluso están haciendo cadenas de razonamiento o cadenas de comprensión del lenguaje o incluso hasta proyección de cosas que no esperabas en esa etapa, Sí, ¿vale? Que no esperabas en esa etapa y entonces dices, espérate, pues claro, que era lo que pasaba, que a estos los metían como los de TDAH o los Asperger, un montón de cosas que les metían, o niños índigo y cuánto, ¿no? sí. Y que Habrá que ver. curiosamente, ahorita que mencionó los niños índigo, es una Uh-huh. cuestión que posiblemente, bueno, es una, no sé si teoría, porque en Wikipedia dice teoría, pero no, yo no estoy seguro, ¿verdad? De si es teoría o es hipótesis nada más. Pero habla de esta cuestión de que esos niños traen ciertas cuestiones más avanzadas evolutivamente para el medio en el que se van a desarrollar. Digo, no sé qué tanta veracidad tengan, ¿no? Porque, pues, le digo, no estoy seguro si es teoría o es nada más una hipótesis todavía, pero creo que también el descarte, el cerrarnos como científicos a algo así, sin darnos cuenta que a lo mejor Uh-huh. sí está pasando, creo que también esto nos tiene un poquito mal. Digo, sí, hablando de esta teoría en específico, que he leído yo varios psicólogos que la rechazan. Es como que, ok, no sé si te acuerdas, hermano, que cuando empezamos a trabajar, cuando empezó a existir la psicología, pues también nos decían lo mismo de, oye, no existe, o sea,
¿Cómo vas a medir algo que no puedes ver? Y creo que también estamos ahí un poquito, pues volviendo, ¿no? A ese pasado. Digo, no estoy defendiendo esa teoría ni la estoy atacando, pero creo que por ahí también tenemos mucho que trabajarlo. Ya, sí, sí, sí. Yo creo que en eso estamos. Siempre hay que recordar que la ciencia se compone de errores, los que a su vez son los pasos hacia la verdad, ¿eh? Sí, Eso no lo tenemos que dejar ir. O sea, no, en la ciencia no es que todo sea certeza. pero digo, ahorita ya estamos haciendo 2 episodios y no estoy molesto. Podemos hacer uno hablando del sistema educativo mexicano completo. Pero pues para que vean No, los en otra cajos. lo agarramos, pero ya a lo mejor, ¿sabes cómo puede estar chido ese, Benji? A lo mejor, como puede estar chido es directamente invitando a alguien a algún maestro de nivel educativo de primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ah, qué buena idea. Esa No, puede ya ser, nos ¿no? Y así ya dimos. no lo quemamos. Ya ves, Benji, ya estás rescatado Sí, uff. un nuevo capítulo. Sí, espérenlo próximamente. Digo, como quiera, estamos atacando mucho el sistema educativo porque tiene mucho que ver, porque el sistema educativo es el que más cerca está, vaya, porque este trastorno específicamente está muy cerca del sistema educativo. Digo, por eso estamos hablando tanto de esto. Digo, porque cabe hacer mención que, que, pues sí, que este trastorno, no quiero decir nació, pero sí, nació aquí en el sistema educativo, básicamente. Y Entonces, es que gran parte de los muchachos, de los niños con TDAH, lo primero o en lo que empieza a generar más problema y más conflicto, es cuando también se añaden problemas para los aprendizajes. Entonces siempre conviene saber cuál depende de cuál. O sea, si es más que es el problema para los aprendizajes o si es más que es un problema de déficit de atención. sí, porque Y aparte los maestros son los que más nos mandan para revisar niños con posible TDAH. A veces los papás ni enterados, ¿no? O más bien, no lo ven. En el TDAH es muy importante que los signos y los síntomas se presenten en dos ambientes. Si solamente se presentan en casa de la abuela, pues uno empieza a sospechar que más bien lo que ocurre es que el sistema con la abuela es un poco más laxo en límites y en otras cosas. sí, o que al niño no le interesa estar con la abuela. Eso. Porque, pero sí, porque también nos topamos con la cuestión de que el, sí, el déficit de atención es lo usan como una etiqueta. Y creo que ese es un problema todavía más grande porque crean niños acomplejados. Es que sabes que yo a veces con los padres en consulta defiendo mucho de que como le llamemos nosotros a lo que le pasa a su hijo o a su estudiante, en el caso de los maestros, vamos, es nada más para comunicación entre nosotros, que eso no es él, o sea, Sí, no te tiene que definir una condición o una enfermedad, ¿no? Es que no, eso no te tiene que definir, ¿no? Tú sigues siendo persona como tal, entonces a su hijo quiéralo como tal. O sea, no es que porque le llamaron que tiene trastorno de déficit de atención, y es que siempre vaya a ser así, ¿no? Porque luego acuérdense que también pareciera que eso es muy dentro de la adaptación de los humanos. Todo aquello que tú vas escuchando sobre ti, luego también va moldeando las conductas que tú tienes. sí, no, Y entonces a veces, pues sí, claro, eso, o sea, en lugar de solucionarlo, lo empeora, sí, ¿vale? El hecho de que venga esta etiqueta de que es un niño con TDAH, ¿no? Entonces pareciera que siempre está esperando que vaya a tener fallos atencionales. Dice, es normal porque tiene TDAH, es normal porque tiene TDAH. No, espérate, pues, o sea, no tendría por qué ser así. sí, o sea, vaya hablando de que digo, también creo que esta cuestión del cómo nos referimos a esto es el explicarlo, ¿no? También, o sea, el que el niño lo entienda de cierta manera. ah, porque, digo, yo lo he visto, yo lo he hablado con gente que tiene capacidades diferentes, por ejemplo, que tiene
alguna discapacidad, digo que es el término correcto a usar, que son personas ciegas, que son personas sordas, que son personas así, que siempre la etiqueta de tienen un problema. Y es como que, ok, mira, no es un problema, es una condición, es bla, 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 pero la forma en que se refieren a él, en que le explican qué es, en que lo trabajan, va de la mano con esto, va de la mano con el cómo se sienten, con el complejo que les puede crear. Digo, recordemos a, por ejemplo, alguien así muy notable que todos van a ubicar, a Helen Keller, por ejemplo. O sea, ella en el tiempo, en su tiempo no era, ¿cómo se llama? Pues no era tan accesible, tan fácil, ¿no? Para una persona con esas cuestiones. Y sin embargo, pues fue, ¿cómo se llama? Salió adelante a final de cuentas. Digo, para las personas, si hay gente que no sabe quién fue Helen Keller, fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. O sea, era una cuestión bastante difícil, digámoslo así, en esos tiempos. Recordemos que ella nació en 1880. Entonces, creo que desde el punto de que dejamos de ponerle tabú y de estigmatizar, que es lo que tratamos con esta campaña, cada trastorno, cada situación, es como la puerta, creo yo, para dejar de acomplejar a los niños, vaya, a las personas que sufren cada trastorno y dejar de marcarlas y dejar de verlos como, ah, hay que tratarlo diferente o tratarlo especial porque tiene un problema. Y no, o sea, pues es una condición. Y también, y ya para terminar, creo yo, de mi punto con el sistema educativo, mi punto ahorita, porque vamos a seguir, creo que también tiene mucho que ver que en las escuelas en México, el sistema educativo de México, no está tan cerca de la psicología como debiera. Los niños no tienen tanto acceso a esta psicología en, en las primarias, en el sistema educativo. Nos topamos con que en México en algunas escuelas hay un psicólogo nada más, un psicólogo para atender a toda la escuela. A lo mejor a veces hay dos, uno en el turno de la mañana y uno en el turno de la tarde y ya, para atender a 300, 400 niños. Entonces, creo que también esta cuestión de dejar a un lado o dejar fuera la psicología de este campo es una falla, ¿no? Muy grande. Se tienen las unidades de servicios de atención educativa, algo así, se llaman USAER, luego se me olvida Sí. cuáles son las siglas de USAER, y los servicios de USAER cuentan también con un psicólogo, pero imagínate, un psicólogo solo tiene que atender a 6, 7 planteles. Sí. Entonces, pues imagínate, si de 6, 7 planteles que tiene que atender, pues alcanza a ir a la mejor una vez a la semana y en un lapso pues corto, ¿no? Y luego tiene que atender a N número de niños, pues sí se torna complicado, ¿eh? Por eso luego aquí la atención, y yo creo que eso es parte también de algo que tenemos que hacer los psicólogos, es también, vamos, generar los puentes para que más acceso, más niños, ¿no? Y aquí, bueno, acá en Saltillo, como comercial, la Facultad de Psicología, de donde yo estoy yo estoy como docente, y Benjamín es ahorita de nuestro grupo de estudiantes, tiene los servicios de atención para justamente este tipo de cosas, a través principalmente de 3 departamentos. Yo digo que somos los que nos involucramos en esto, ¿no? El departamento de psicología infantil, el laboratorio de psicofisiología, que es del que yo me encargo, y el departamento de orientación vocacional y consejería educativa, que también nos ayuda mucho a revisar aspectos de hábitos de estudio y demás. Y que también, digo, y aquí completando el comercial, ¿no? No, pero es es un trabajo que, es que no quiero decir lastimosamente, pero sí lastimosamente tienen que hacer las escuelas de psicología, que no debieran hacerlo nada más ellos, vaya, tendría que ser un trabajo en conjunto
no quiero decir el gobierno, porque sí tendría que serlo el gobierno, porque nos topamos después con que en Saltillo, hablando específicamente de aquí, 2017 fue la entidad con más suicidios y una de las entidades donde menos atención se le pone a lo mejor a la psicología. Vaya, no tengo el número de cuánta atención se le pone, ¿no? A la psicología en Saltillo. Pero sí nos topamos con que esta problemática que representa el suicidio, por ejemplo, no es tratada muchas veces porque no haya el acceso, no hay la información suficiente. Y recordemos que vaya, por ponerlo en palabras de gobierno, ¿no? En palabras políticas, un suicidio es una falla social. Entonces, creo que tiene mucho que ver que nos dejan fuera de muchas cosas, pero a final de cuentas tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, aquí completando el comercial, muy bien nosotros, muy mal la gente que no nos está apoyando. Iba a decir nombres de partidos políticos, pero ya mejor me callo. PRI, PAN, PRD. Grande Benji, Nueva próximo Alianza. secretario de la Educación de México. No, próximo presidente. Vote por Benji. Estaría padre, ¿no? Hacer campaña en la caja de Pandora. Así de que mexicanos y mexicanas. ¿Escucharon? Patrocinen. Sí, Coca-Cola, patrocínanos. Pero también, ahora sí yo siento que ya me salí mucho del tema. Entonces les voy a platicar de la clasificación. Se consideran 3 tipos de TDAH. Predominantemente hiperactivo impulsivo, TDAH, HI. El predominantemente inatento, TDAH-I. Y combinado, TDAH-C. Las principales diferencias entre el subtipo predominante inatento y el predominantemente hiperactivo impulsivo residen en que el primero de ellos se aprecia de forma más notoria en la etapa escolar y se exterioriza de forma más pasiva, mientras que el segundo se prolonga más en el tiempo y hace referencia a aspectos vinculados a comportamientos y conductas más cotidianas y observables del individuo. El subtipo combinado conlleva la presencia simultánea de los dos tipos de síntomas. El factor que afecta a la velocidad de procesamiento de la información se ve reducido en el subtipo inatento. En cambio, la memoria, la capacidad de razonar y la comprensión verbal se encuentran en la media de la población. Por otro lado, la memoria en los subtipos combinado y predominantemente hiperactivo es la magnitud más afectada. Es interesante señalar que es la desatención característica del subtipo inatento la que provoca una reducción en los índices de memoria y no la hiperactividad, más relacionada con el subtipo hiperactivo impulsivo del trastorno. Aquí nos topamos con la cuestión de que en el inatento no es que no tenga buena memoria. Vaya, así a grandes rasgos, no es que no tenga buena memoria, sino que no pone atención y no retiene eso que le están explicando, por lo tanto no se lo puede memorizar. No sé si lo expliqué bien. Sí, andas bien con eso, Benji. Mira, una de las cosas que encontramos en este tipo o la ejecución, por ejemplo, pruebas de memoria, es que pasan mucho por el efecto de primacía y recencia. ¿Eso qué quiere decir? O sea, los primeros estímulos, imagínate, tú vas a dar un listado de, vamos a suponer, 16 palabras, ¿vale? Te dicen las primeras y te dicen las últimas. Las del medio tienden a no hacerlo. ¿Por qué? Porque para las del medio ya se distrajeron, ¿vale? Sí. Entonces, eso puede confundir en que estemos pensando. Ya ves que yo te decía hace rato, la atención es una función transversal. Entonces, si hay cosas que no se van a memorizar, pero ojo, no porque la memoria esté pasando por dificultades, la que está pasando por dificultades es la atención. Sí. Por eso luego los primeros estímulos sí logran agarrarlos, pero luego en los del medio se nos pierden porque desatienden y luego al final regresan para los últimos, ¿vale? Justo antes de que les digas, te he dicho te he dicho, por ejemplo, las palabras, dime todas las que recuerdes. Entonces pasan mucho por ese efecto se aprenden las primeras, las últimas y las del medio siempre quedan más perdidas. Y nos topamos también con que esta cuestión de aprenderlo primero, de memorizarlo primero, perderlo en medio y memorizarlo último, resultan en ser métodos de estudio a final de cuentas. Vaya, hablando ya de un nivel donde ya estamos
vaya, que tenemos más habilidades, resulta ser útil esta cuestión para habilidades de estudio. Sí, no quiero decir que programas, pero sí son facilitadores, por llamarlo de alguna manera. Digo, hablando en mi caso, que soy una persona que no sabe nada de matemáticas, y te hacen una pregunta de la ley de Newton o cosas así, no tengo idea. El memorizar, el poder trabajar bien con la primera parte y la última parte, te hacen se convierte en una técnica de estudio. Entonces no está del todo mal, solamente hay que trabajarlo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no dejarlo nada más así como que, sí, tiene TDAH, ¿cómo se llama? Vaya, sí, el que no pone atención y tiene De buena tipo memoria. inatentivo. Sí. Sí, de tipo inatentivo. Y también es que, bueno, eso lo vamos a hablar ahorita, lo de cómo se trabaja. Pero, por ejemplo, en la epidemiología nos topamos con que la prevalencia mundial estimada del TDAH en niños hasta los 18 años de edad es del 5.29%. Se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales y niveles socioeconómicos que pues hacen variar, ¿no? estos números. Representa entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infantojuvenil. Digo, esto también va a variar obviamente con las mismas tres pasadas, ¿no? El área geográfica, grupo cultural y niveles socioeconómicos. Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas durante la edad adulta. Debido a que el TDAH es considerado un diagnóstico infantil, la población adulta con TDAH se encuentra generalmente infradiagnosticada. Los adultos con TDAH son generalmente tratados por ansiedad y o depresión, aunque estas condiciones comórbidas solo mejoran cuando el TDAH se está diagnosticado y está tratado como condición primaria. La proporción entre niños y niñas con TDAH es de 4:1 y en los adultos de 1:1. Las niñas tendrían predominantemente el subtipo inatento, con una menor incidencia en los problemas de conducta, lo cual llevaría a un subdiagnóstico o diagnóstico más tardío de las mismas. También aquí esta cuestión justamente del 4:1 entre niños y niñas es una cuestión también sociocultural, o sea, viene ahí muy enlazada la cultura, hablando en México, ¿verdad? Esto es en México ahorita. Hablando en México, la cultura, sí, el ambiente tiene mucho que ver con este 4:1 porque recordemos que es más aceptable que el niño sea travieso y chiflado y todo esto que tú quieras a una niña. Vaya, sí, no sé si lo dije bien, pero sí. Está más normalizado el niño travieso y juguetón que la niña traviesa y juguetona, ¿no? También eso tiene mucho que ver con este infradiagnóstico que pueden pasar por alto en niñas. Así que esos números no son finales, no son totales, no son 100% reales, ¿no? Nos topamos con que no se diagnostican totalmente. Y también la cuestión de que como es mejor visto el niño juguetón y travieso, pues que más veces o más personas o más comúnmente los metan a esta categoría, ¿no? De TDAH. Entonces nos topamos con eso. Vamos a mencionar también aquí rápidamente la etiología, porque se han demostrado factores de origen hereditario, es decir, no adquiridos en el curso de la vida del individuo, en un 80% de los casos. Diversos estudios demuestran que no hay una transmisión familiar del trastorno a través de patrones educativos, perdón. En contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a todos los casos de TDAH es de un 20%. Para explicar esa minoría de casos, se ha propuesto la intervención de causas multifactoriales que suponen también factores genéticos, aunque en combinación con factores ambientales. La influencia de causas congénitas que podrían actuar durante la gestación, es decir, no hereditarias, con participación de factores genéticos o ambientales en proporciones variables, tales como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes como hace unas décadas.
Es de notar que, incluso en casos que a primera vista se atribuyen a factores ambientales, la intervención del factor netamente genético ofrece una explicación plausible. En este sentido, se ha establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias veces mayores que en la población general y, en virtud de ello, ellas son también más propensas a fumar durante el embarazo. Como corolario, la presencia del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos. Hablamos que, aquí mencionamos que esa genética de la que estamos hablando hasta ahorita, porque también vamos a encontrar ahorita más acerca de cromosomas y todo, nos topamos que esta cuestión genética es que posiblemente se desató porque la mamá fumó en el embarazo y luego esta niña nació con TDAH porque hubo nicotina en el útero durante el embarazo y va a ser más propensa a fumar. Entonces ella va a fumar y va a repetir el mismo patrón. Vaya, así a grandes rasgos, ¿no? Así resumiendo lo que leí. Más que cuestiones meramente genéticas. Perdón, me estaba estirando. Y luego nos topamos ya con esta cuestión de genética. Vaya, ya nos metemos en cromosomas y todo esto, que dice que los estudios de concordancia genética para el diagnóstico en gemelos revelaron tasas de concordancia de un 25 a 40% para gemelos disigóticos o mellizos, y de un 80% para los gemelos monocigóticos, o sea, idénticos, ¿no? Los distintos estudios familiares le asignan al TDAH una heredabilidad de casi el 80%. Esto lo ubica aproximadamente, en relación con este aspecto de la carga hereditaria, entre la esquizofrenia y la postura. Se trata de un trastorno de herencia poligénica. De acuerdo con la evidencia, múltiples genes contribuyen al fenotipo del TDAH. Aquí vamos a mencionar el DRD4 en el cromosoma 11, que es el gen que codifica el receptor dopaminérgico, el DRD5, el DRD1B, el DRD1L2, el gen que codifica el receptor dopaminérgico D5, el CLC6A3DAT1, gen que codifica la proteína transportadora de dopamina DAT1, y luego ya nos topamos con otras cuestiones, ¿no? Se ha identificado asimismo varios LOCI asociados con una susceptibilidad para este trastorno, tales como los bautizados ADHOC. Hablamos del ADHD1, ADHD2 y ADHD3 y el ADHD4. En este mismo sentido, estudios en farmacogenética han establecido, por ejemplo, una asociación entre la respuesta al metilfenidato en adultos con TDAH y un polimorfismo en CLC6A3. Actualmente la contribución de la genética es un objeto de estudio. Se apunta al desarrollo de una prueba genética para el diagnóstico del trastorno. Qué bueno que no entendí nada, porque si no, mi mente hubiera explotado, ¿no? Con tanto ¿qué cromosoma? Bueno, aquí en hay un artículo publicado en 2020 de Green, Kranz y Reif que se llama Genética del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué deben saber los clínicos? Este está ahí y es de los que está libre, vamos, que pueden ustedes buscarlo así tal cual. Bueno, en inglés tendría que ser Genetics of ADHD, What Show the Clinic Now, para que puedan dar si a alguien le interesa un poco más sobre la genética de este trastorno. Sí, porque es que sí son cosas muy complejas. Es como lo que les mencionaba el día que hablamos de suicidio. Aquí les estamos platicando así a grandes rasgos todo. Nunca dejen de dudar, nunca dejen de buscar, porque pues si hiciéramos con toda la información que existe cada episodio duraría 3 meses, o sea, continuo, porque hay muchísimo de todo esto. Por ejemplo, ahorita vamos a pasar al cuadro clínico, y sí está un poquito más rápido y es más comprensible, perdón.
El TDAH implica la afectación de las funciones ejecutivas del cerebro, esto también ya lo mencionamos al principio, es decir, de las regiones del cerebro que se utilizan para priorizar, integrar y manejar las otras funciones. Brown las divide en 6 clusters, los cuales se encuentran distintamente afectados en las personas con TDAH. Los 6 son activación, organización, priorización y activación del trabajo. El 2 es foco, habilidad para prestar, mantener y cambiar la atención. 3. Esfuerzo, regulación de la alerta, el esfuerzo sostenido y la velocidad de procesamiento. 4. Emociones, manejar la frustración y regular las emociones. 5. Memoria, utilizar la memoria de trabajo y recuperar la información. Y la 6. Acción, monitorear y regular las propias acciones. Las personas con TDAH pueden mostrar 1. Una sensación de no lograr los propósitos, de no alcanzar los objetivos, dificultades para organizarse, realización simultánea de diversas tareas, comenzando una sin haber finalizado la anterior, tendencia a decir lo primero que pasa por la cabeza sin tener en cuenta la oportunidad o lo apropiado del comentario, una búsqueda habitual de estímulos nuevos, facilidad para distraerse, problemas para mantener la atención a lo largo del tiempo. A menudo, creatividad con gran iniciativa, problemas para desenvolverse a través de los cauces establecidos, siguiendo el procedimiento adecuado, entre comillas, impaciencia, dificultad para esperar, impulsividad verbal o en acción, tendencia a preocuparse innecesariamente de forma interminable, sensación de inseguridad, cambios en el estado de ánimo y en las actitudes, inquietud, tendencia a caer en adicciones. Aquí entre paréntesis está aspecto muy discutido, pero yo voto que sí. Problemas crónicos de autoestima relacionados con el rechazo del entorno. Historial familiar de TDAH, enfermedad maníaco-depresiva, depresión, abuso de sustancias u otros trastornos de control de los impulsos o del estado de ánimo. Arranques de ira e insomnio. Eso es así a lo que está, ¿no? Escuché un micrófono. ¿Vas a hablar, Ferni? Dale. ¿Cómo? No, que si ibas a decir algo. No, iba a decir un chiste pendejo de que acabas de describir mi personalidad, pero me arrepentí. Típico de Yo Leo. tenía otro chiste todavía más pendejo todavía, pero bueno. Okay, por favor. Pero no hay chistes pendejos, no hay chistes pendejos, todos los chistes son buenos. es que cuando dijiste lo de los ataques de ira, ¿vale? Y dije, ese será como el del, pues más bien sería como alguien que dice, ira, eso no sería un ataque de ira. Y está muy pendejo pero está bonito, humor blanco, es lo que nos caracteriza en este programa. El humor blanco. Bueno, también aquí hay una parte que habla de los trastornos asociados. Y bueno, se estima que hasta 2/3 de los niños con TDAH tienen uno o más trastornos coexistentes. Los más comunes son el trastorno negativista desafiante, la ansiedad y el trastorno de conducta. En niños de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, los trastornos de ansiedad parecen ser más comunes en las niñas que en los niños. Ay, güey. Entre los adolescentes son frecuentes la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y el trastorno por uso de sustancias. Otras comorbilidades posibles son los trastornos alimentarios, los trastornos del sueño, los problemas de aprendizaje, el trastorno de tics y ciertas enfermedades como epilepsia y la enfermedad celíaca. Sí. Las cifras de comorbilidad varían según el tipo de muestra estudiada. Niños pequeños frente a adolescentes, inicio del tratamiento precoz frente a tardío y TDAH combinado frente al resto de subtipos. Pero en cualquier caso es altamente improbable que se excedan los tres trastornos comórbidos. Esto es así, improbable, ¿no? Sí pasa, pero pues, es improbable. Y bueno, ya para casi ya terminar por fin, vamos a hablar nada más del tratamiento. Vamos a hablar rápidamente del tratamiento. El tratamiento de TDAH se basa principalmente en dos componentes: terapias conductuales y tratamiento farmacológico. Asimismo, actualmente hay un interés creciente en la intervención dietética y nutricional mediante una dieta que se basa en la eliminación de alimentos causantes de alergias o sensibilidad y o la administración de suplementos de ácidos grasos.
En el tratamiento farmacológico encontramos los psicoestimulantes como la primera opción, puesto que reducen el umbral de los sistemas de alerta y facilitan y agilizan las respuestas a través de diversos mecanismos de acción. Los tres más utilizados, son por ejemplo los no anfetamínicos, como el metilfenidato, los sánticos o chánticos con X, como la cafeína, que la cafeína solo es efectiva en unos pocos niños, produciendo una ligera mejoría en la atención, por lo que se recomienda en aquellos en los que ese efecto es evidente y que no rechazan tomar café para desayunar. Y por último los anfetamínicos, que es la anfetamina, ¿no? O dextroanfetamina. Esos son los tres que más se utilizan, ¿no? También hablamos de la cuestión de una terapia conductual, hablando de este trabajo, ¿no? Por el control de impulsos y de control de, no quiero decir de atención, pero sí de foco, vaya. Esto con terapia. Bueno, y como verán, el tratamiento pues no es solamente de un especialista, se involucran médicos, en general casi siempre con quienes más nos apoyamos para el diagnóstico y para el tratamiento de este tipo de cuadros, pues es con el neuropediatra. También con el paidopsiquiatra nos apoyamos mucho. ¿Cuál es el paidopsiquiatra? Sería pues el psiquiatra especialista en niños, en infantes. Y por el lado de la terapia conductual, pues aquí nos involucramos neuropsicólogos, psicólogos educativos, psicólogos infantiles también apoyan bastante en esto. E incluso también nos podemos apoyar de maestros de educación especial, e incluso también pueden entrar terapeutas familiares y demás que luego han tenido, o sea, vamos, apoyan mucho en estos cuadros. Sí, pues es como cada trastorno del que hemos hablado en este programa y que hablaremos. Y en todos los que existen, de hecho, todos son multifactoriales y todos se trabajan en conjunto por lo mismo, porque somos, número uno, somos humanos, ¿no? Entonces, el apoyo, el que varias cabezas piensen lo mismo o reaccionen a lo mismo o crean lo mismo, pues ayuda a que no se hable nomás hacia lo güey, ¿no? El de, sí es eso, ¿por qué? Por mis huevos, ¿no? Pero, pues sí, este trastorno es muy extenso, creo yo. Todavía nos falta hablar. Por ejemplo, no hablamos de ¿dónde está? Aquí lo tengo. No hablamos, por ejemplo, del cuadro clínico, no hablamos del diagnóstico diferencial, porque si no, sí sería de 3 horas este episodio. Y ya duró 1 hora 20, entonces pues no podríamos. Por eso mismo nomás los dejamos así tentados para que ustedes investiguen y busquen más y lean y aprendan y todo. Porque, pues sí, no hay que dejar de dudar. Oye, Benji, yo creo que todos los trastornos, conforme se van dando cuenta, o con todas las condiciones, cuando se van dando cuenta que es multifactorial, es porque al final venimos de embarrarla, ¿no? Sí, Desde tiempos inmemorables, cuando solamente lo atendía uno y resultaba de que decía, no, es que este es el tratamiento del metilfenidato, luego, pum, pum, había un grupo en el que no presentaba el metilfenidato y no tenía el efecto terapéutico, entonces, pum, por ahora utiliza cafeína, y luego, pum, solamente estrategias conductuales. Entonces nos damos cuenta que pues al final lo mejor, lo que tiene mejor es dar cabida a otras especialidades y pues ahora sí que la multidisciplinariedad, que aunque es deseable, gran parte puede ser que diga, bueno, pues es que aunque fuera lo lógico y fuera lo mejor, trabajar de manera multidisciplinaria o transdisciplinaria a veces no es tan sencillo, ¿vale? Tiene luego también sí. sus que veres. Y nos topamos también con la frase otra vez, la que me compartieron en el CNI, hasta la mierda bona, o sea, de cagarla tanto también como ciencia, pues hemos avanzado más y hemos llegado a un punto, pues, en el que estamos, ¿no? No quiero decir que estamos muy avanzados porque, pues, no, o sea, estamos peleando contra 500, 700 años de retraso como ciencia, pero pues ahí vamos, o sea, vamos avanzando, paso a paso.
Y bueno, también hay que tener unas precauciones siempre con este trastorno, no porque tenga todas las cuestiones que les mencioné o que presenten las conductas y síntomas que les mencioné, significa que es esto, o sea, hay que evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y tampoco debemos confundir este trastorno con otros como los trastornos del espectro autista, porque también eso no lo mencionamos en el diagnóstico, pero sí tiene como hay algunas unas cosillas que se parecen, cosas así. Entonces, la siguiente semana hablamos de autismo, ya lo dije, ya no va a ser sorpresa. Entonces, pues sí, para que lo puedan comparar, para que puedan aprenderlo y puedan identificarlo, ¿ok? Y pues nada, creo que terminamos el día de hoy este tema tan extenso, bonito y enriquecedor. Les paso los micrófonos al maestro de Yabú y a Ferni. Oye, bueno, yo como último apunte sí quisiera decirles que cada cosa que hacemos en el día a día está entrenando nuestra atención y que como deseamos o en algún momento, no todos tenemos que tener la misma capacidad o el mismo modelo o más bien la misma forma de funcionamiento de nuestra atención. Entonces yo creo que en esto también para estar en calma, habemos quienes hemos sido distraídos de toda la vida. Eh, yo tengo unas cuantas historias ahí para contarles de cómo es mi atención. Nunca ha sido mi función más fuerte, pero lo que yo he aprendido, la forma en la que yo lo he manejado es a través de tener sistema. Entonces, por ejemplo, yo sé que si las llaves del coche no las traigo en la bolsa de mi lado izquierdo, las voy a sentir perdidas. Entonces siempre Sí. las llaves tienen que estar ahí o colgadas en un sitio, ¿no? Porque tiendo luego a distraerme de dónde dejo las cosas y demás. Y aún así, créanme, me han pasado un montón de cosas que me doy cuenta que es por haber estado distraído, ¿vale? Entonces, no es, vamos, digo, yo sé cómo está mi nivel de atención y entonces pues lo que hago es tomar la parte en la que mejor me puedo adaptar a las situaciones. Sí. Entonces, entrenen su atención. Para entrenar la atención, pues casi prácticamente todo estímulo al que nosotros le dedicamos recursos está ayudándonos a entrenarnos y a mantenernos en ese tipo de ciclos. Lo mismo para con los niños y demás. Hay muchas, casi prácticamente todas las tareas que ustedes hagan y realicen van a tener demanda de atención. Así es, ¿no? Y también hay que, no lo mencioné ahorita, pero también estas cuestiones de que son más abiertos, son más espontáneos, son más creativos, son más bla, 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 todas estas cuestiones. Hay un apartado aquí en Wikipedia que no les leí, que habla de la vida adulto, de adulto con TDAH. A final de cuentas, el adulto lo incorpora a su vida y aprovecha y saca provecho de estas cuestiones. O sea, a final de cuentas, de eso se trata. O sea, aprender a vivir con el trastorno es, digo, obvio, ya lo mencionamos, la calidad de vida es lo que buscamos, lo que importa. Pero si le puedes sacar algún provecho y que no disminuya tu calidad de vida y que incluso mejore, es muy valioso porque sí, o sea, la creatividad, por ejemplo, hay muchas personas con TDAH que son sumamente creativas, son pintores, son músicos, son todo esto, y es sacarle un provecho, ¿no? Es como lo que mencionábamos al principio, nada es meramente bueno y nada es meramente malo. Fermi, Creo que Ferni ya se durmió, ¿eh? sí. O no está poniendo Oh, no, atención. estaba poniendo atención, estaba entrenando mi concentración. Ah, excelente. Te paso los micrófonos, Ferni. Pues gracias, Benji. Y pues igual yo les voy a agregar algo que ni me van a pelar, ¿va? Pero sobre Sí, te lo voy a mismo pelar. que mencionaba el maestro, de, de entrenar su concentración, tener un sistema o algo así, yo les puedo recomendar que un día, cualquier día puede ser, hoy, mañana o cuando les salga de donde les salga, intenten meditar un rato, a ver qué rollo, Ah, sí. a ver qué tanto, o a ver también cómo se sienten, a ver qué tanto retienen la concentración, así que pues sin esa idea, o sea, no con esa idea de, oh, voy a meditar para pensar, para reflexionar, para trascender, no, no, no.
Tampoco de que con esa idea de que hay que ser hippies para hacerlo, sino intenten solamente sentarse un rato en silencio, con ojos cerrados recomendablemente, para que no se distraigan así con estímulos visuales, y que la meditación en sí sea el medio y también en sí mismo sea el fin. Estar 2 minutos callados sin hacer nada, pensando, sin irse mucho a reflexionar y así, sino simplemente estar sin estos estímulos constantes a los que estamos expuestos hoy en día. Y pues esa es mi recomendación de hoy. El que me quiera pelar, chingón. Es una excelente recomendación, Fernie. Sí, y recuerden, si no pueden generar sus neurotransmisores, está bien comprarlos. Es el mejor consejo que has dado en este programa, Fernando. Gracias, gracias. Me superaré programa tras Muy programa. bueno, muy bueno. Y bueno, si ya estamos dando consejos, yo voy a dar un último consejo. Para las personas que tienen TDAH, lo que a mí me funciona específicamente, yo que soy una persona meramente auditiva y muy distraída y con TDAH, el, para organizar sus tareas, porque pues procrastinan mucho ustedes los que tienen TDAH, organicen todas sus tareas pendientes en post-its. El efecto de arrancar un post-it y deshacerte de eso, simbólicamente es muy reconfortante y es adictivo. Así que inténtenlo, es muy funcional. A mí me funcionó mucho. Gracias a eso ya estoy en sexto de la carrera. Y vamos por más. ¿No vas a opinar nada de mi consejo, Fernando? No, lo estaba anotando, perdón, Benji, súper buen consejo, la verdad. Perdón, es que así organizo yo mis tareas con post-its. No, pues está muy verga tenerlo ya anotado y pues también con diferenciación de colores y así, pues también te da mucho más control y mucha más seguridad de lo que vas a hacer y así. Está muy chido. Así es, Fermi. De preferencia que sean de colores llamativos sus post-its. Los míos son rosas, fosfo. Pero pues nada, llegamos al final de este hermoso capítulo. Son las 3:53, no hubo cortes hoy. Y espero que esté subido esto a las 7 u 8 de hoy mismo sábado, ¿ok? Muchas gracias por acompañarme al maestro de Yabu y muchas gracias a ti, Ferni. Gracias a ti y al maestro también. Un gusto estar con Gracias, ustedes. gracias también a ustedes por el rato de la charla y estas cosas que ha estado bastante, bastante bien. No, hombre, esta es la casa de ustedes dos, ya lo saben. Pues nada, muchas gracias también a ustedes por escucharnos, respetable público. Es más, respetable, que chingue su madre el respetable público. Y pues nada, terminamos este episodio más. Nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! Chau. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, @Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.